Hola a todos, os voy a contar un poquito por qué es la elegida. Bien, pues la elegida es porque yo toda mi vida he tenido moto de carretera, siempre. Y hace 3 años dije, hostia, voy a probar a ver una moto mixta que valga para campo, carretera, para probar a ver si me gusta. Y entonces me compré la Yamaha XT660, una moto ya con 12 años, pero baratita para eso, para probar por si me gusta o no. ¿Qué pasó? Que sí, que me gustó mucho. A continuación, claro, esa moto estaba muy machacada, había que mirarle muchas cosas, desde motor, suspensiones, en fin, mucho gasto y no merecía la pena. Al fin y al cabo es una moto ya con sus años. Entonces, bueno, me cambié y me compré la BMW F850 GS Rally. No es la Adventure, es la que tiene el depósito un poquito menos voluminoso. Bueno, ya imagino que casi todos conocéis el modelo. Y la tuve un tiempo, pero me di cuenta que era una moto muy pesada para campo y yo la quería utilizar más bien para campo, pero tener la opción de hacer alguna salida a carretera un poquito más prolongada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de un tiempo, pues a pesar de estar prácticamente nueva, la tuve como un año así, pues decidí venderla y buscarme algo más ligerito de peso, aunque sea con menos motor y menos potencia. ¿Qué pasó? Pues que en el mercado por aquel entonces, hace 2 años y pico o 2 años, no había tanto. Entonces lo que así encontré un poco más parecido era la KTM 390 Adventure, que de peso eso iba muy bien, de potencia también iba bien, para campo iba suficiente y para carretera la verdad que también respondía bastante bien. Entonces lo que hice fue, pues, bueno, ir probando a ver cómo iba y tal. ¿Qué pasa? Que al final no es una moto que esté destinada muy para campo. Es casi más para carretera que para campo. ¿Por qué? Pues hacía a tope las suspensiones cada vez que me metía con un sitio un poquito más dificultoso, o que ibas un poquito fuerte y entrabas fuerte en algún bache o barranquillo así un poco profundo, pues hacía a tope suspensiones y la verdad que digo, guau, pues tampoco es la moto acertada para esto. Entonces conocí la Vogue 300 Rally. Es una moto fantástica, para campo va genial, es hasta ahora, hasta comprarme la CF Moto 450 MT, ha sido la mejor que ha respondido en campo. Pero ¿qué pasa? Que en carretera no te valía para hacer viajes así un poquito más prolongados, ¿no? Porque esa moto a 90 a 100 ya va muy revolucionada, muy temblorosa de vibraciones, notas que el motor no va desahogado, que va forzado, y mantenerla así mucho tiempo incomoda, no vas a gusto tú en la moto ni nada. Si tienes que salir algún momento por circunstancia a la autovía, pues con mucha dificultad, tienes que ir muy pegado al margen derecho para no molestar, en fin, que no me gustó. Y vi el año pasado en la presentación en noviembre todas las motos, no sé si fue la presentación en Milán o en Suiza, por ahí no recuerdo ahora mismo. Este año ha sido en Milán, me parece, pero el año anterior no sé si fue el mismo sitio o fue otro. Y vi la presentación de la CF Moto 450. Allí la presentaron en blanco y azul en la exposición, me encantó. Digo, hostia, bicilíndrica, ojo. Que también, si encontrara, estaba buscando la posibilidad de encontrar algo en el mercado, fuera bicilíndrico. Porque monocilíndrica al final va muy revolucionada y me gusta el motor más silencioso, pero que tenga torque, aceleración y respuesta, como es el caso de la CF Moto. Bueno, pues me informé y tal, y hasta agosto de este año no me la entregaron y la pedí como en junio o algo así, porque era todo por pedido y tal.
Evidentemente antes en el concesionario la probé además esta en este mismo color, y fue al final la que elegí. Pude elegir los dos colores y me gustó, elegí este. Vamos, los dos me gustan, los dos son bonitos, pero elegí este. Entonces ya después de la Vogue estamos con CF Moto y la verdad que estoy súper contento. Es una moto que te da muy buenas prestaciones en campo y buenas prestaciones en carretera. Para mí es la moto que, a ver, moto perfecta no existe, pero para manejar en campo y carretera, para mí ahora mismo es lo mejor que he encontrado. Es verdad que este año en la presentación en Milán se han presentado ya otras 3 o 4 motos de media cilindrada como esta, de 4,5, y al final, pues, coño, que se ha caído el guante, se los va a llevar el viento. Al final, pues, se está abriendo ese rango de mercado, ¿no? Ya ha sacado BMW una 450, que bueno, llegará dentro de un año. Suzuki ha sacado también la 400, y KTM ha modificado muchísimo y la ha adaptado mucho más a enduro y a campo, más endurera, la 390 Adventure. No tiene nada que ver. Y no sé si hay por ahí algunos modelos más, pero vamos, irán saliendo más. Digamos que lo que ha roto el mercado ha sido la CF Moto 450 MT, y a partir de ahí ha empezado a surgir modelos porque han visto un buen potencial de ventas y demanda en este motor bicilíndrico con una cilindrada media y que se adapta muy bien para eso. ¿Qué inconveniente le veo yo un poquito? Pues que para ser una moto de 4,5 la cilindrada está muy bien, pero se va de peso bajo, mi opinión. Porque una Tenere, que es una 700, una moto mucho más potente, pesa poco más que esta. Es que esta se va con todos los líquidos a 195 kilos. Es verdad que luego en el manejo no se nota apenas. Sin embargo, en la Tenere, aunque no la he llevado, pero sí por comentarios que he visto en vídeos, sí que dicen que es pesada en el manejo. Ya no porque pese mucho con diferencia esta, sino porque el punto de gravedad es diferente y es una moto que cuando se te va, se te va. A ver, todas cuando se van, ¿no? Pero hay unas que se van más y otras que se van menos, ¿no? Entonces esa es la historia de por qué es la elegida. Bueno, y ahora os comento un poquito de las cositas que le he ido poniendo a la moto. Las barras de protección laterales, estas, me las regaló el concesionario. Es cierto que hasta el mes y medio así no llegaron, porque estaban todo bajo pedido también, y bueno, pero está bien, para caídas y todo eso, yo de todas maneras se las iba a poner. Le puse las cubre manetas de Acerbis, son bastante duras y resistentes. Luego le puse también el protector de la pinza de freno delantera, el protector del líquido de freno trasero. También le he puesto los cacharros estos, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que es para ponerle el caballete y hacerle un poco de mantenimiento, engrasar la rueda trasera, en fin, todo ese tipo de cosas. ¿Qué más? Bueno, y el cacharro este también, para que sea más amplio el apoyo en el caballete cuando tienes que ponerlo en arena, barro o que se hunde. Entonces digamos que le hace también eso. Y de momento, bueno, y evidentemente las ruedas de tacos, que se las puse también porque a las que traía eran más bien para carretera que para campo. Entonces esa es un poco la historia. Yo llevo unos 3.000 kilómetros y estoy súper contento con la moto. Suspensiones van muy bien, es verdad que se las regulé un poquito a mi gusto, y la verdad que lo noté que iba más cómodo a conforme venían un poquito secas, venían un poquito duras. Yo las he puesto un poquito más suaves para mi peso. Yo pesaba unos 80 o 82 por ahí. Entonces eso. Y en cuanto a manejabilidad y torque, potencia, va a sobrar. Por una moto de campo va a sobrar. Lo que sí es eso, lo que os comentaba, que es el peso, porque al final las inercias son las inercias. Si tú vas bajando una cuesta con mucha pendiente, no es lo mismo sujetar 135 kilos que puede pesar alguna moto como la Honda 300,
pues no es lo mismo que sujetar esta a una Teneré, las cosas como son. Pero bueno, si quieres algo que te valga para carretera y para campo, para mí esta es la mejor opción que encontré en el mercado con los modelos que había en ese momento. Ahora hay más, pues mira, el que se quiera aventurar a meterse en este mundo va a tener posibilidad de elegir y de probar varios modelos. Yo si hubiera probado otros, pues no sé, a lo mejor habría otro que me hubiera gustado más que esta, no lo sé, pero por lo que había en el mercado en el momento, esto era lo mejor que he encontrado. Así que hasta ahí os cuento un poquito la historia de la elegida. Pues venga, un saludo. Bueno, deciros que se me ha olvidado eh, nombrar el guadabarro delantero, que el que traía la moto de casa era el, el bajo, pero más adelante haré un vídeo de cómo he hecho el cambio y cómo he hecho la adaptación para si alguno os vale. Y también, bueno, las pegatinas de decoración y de protección para el roce del depósito, que la verdad que va muy bien porque es un material así como áspero, parecido a la lija, y agarra bien y sujeta bien cuando vas en la moto. Así que bueno, pues os dejo con estas imágenes, algunas pequeñas tomas que he ido haciendo de algunas salidas de parajes que son, la verdad que están muy chulos. Ahora con el paisaje que hay con todo verde, da gusto salir en moto. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.